Muy agradecido por la invitación, muy importante para mí poder compartir con compañeros y compañeras de otras provincias. La verdad que a veces, más allá de las visitas que hemos hecho, la situación que hay en la provincia de Buenos Aires, en cada una de las responsabilidades de los puestos de trabajo, de las trincheras, se hace bastante intensa, así que a veces no nos da tiempo de recorrer todo lo que quisiéramos. Sí decirles que el anuncio que hizo Roby, porque son datos de ayer, a mí me llena de orgullo también, porque tenemos un gobierno nacional que se planteó fundir a las provincias, particularmente, especialmente con saña, a la provincia de Buenos Aires, y la verdad que nos han recortado todos los fondos que ellos llaman discrecionales. Discrecionales serían optativos, caprichosos, políticos o circunstanciales y transitorios. Y la verdad que lo que le han cortado a las provincias en general, a la nuestra en particular, son fondos que están amparados y que provienen de leyes, del presupuesto. Nos han cortado fondos ilegalmente. El otro día hacíamos una cuenta, fuimos al Ministerio, Walter, fuimos al Ministerio de Economía a reclamar otra vez por estos fondos. Estamos reclamando en la Corte Suprema de Justicia, totalizan, Cris, son 6,3 millones de millones, lo que le deben solo a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pensaban que a esta altura del partido íbamos a estar complicados, por supuesto que no es fácil, es complejo, pero a mí me llena de felicidad haber cerrado una paritaria como la que cerramos. Muchísimas gracias también a la CTA, al SUTEBA, a los trabajadores y trabajadoras de la provincia, y en el medio de esto parece un acting, ¿no? Parece algo que hiciéramos para provocar, ¿no? Y yo sé que no hay que alardear con esto, porque simplemente seguimos trabajando de la misma manera que lo hacemos desde el primer día con respecto a los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, pero haber podido pasar a planta permanente a muchos compañeros y compañeras cuando están echando, cuando están reduciendo, cuando están ajustando, cuando están de una manera además agravada por lo directamente cruel, por la hazaña que le ponen, por la maldad que le ponen, por la falta de sensibilidad, por la falta de comprensión, por esta política del descarte llevada a un Estado que tiene que ocuparse de los que menos tienen. Así que, junto con nuestra solidaridad, los trabajadores y trabajadoras que están y siguen siendo perseguidos y despedidos, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros cumpliendo también con un mandato, dicen en el gobierno nacional que avisaron, no es verdad que hayan avisado que iban a hacer esto, pero lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos el mandato del pueblo de la provincia para darle más dignidad a los laburantes. Me dijo recién un periodista, lo hacen para provocar, ¿no? Porque parece por el contraste, pero la verdad es que es lo que venimos haciendo desde que asumimos, en una situación que recibimos un Estado realmente con situaciones de precarización, situaciones de malas condiciones de trabajo, situaciones en lo laboral de irregularidad, así que venimos normalizando, mejorando y fortaleciendo al Estado provincial, que no es ni más ni menos que los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Bueno, dicho esto, quiero dedicar este rato de intercambio a dejar algunas consideraciones sobre la situación actual, bueno, en lo que pueda contribuir a lo que vienen discutiendo, que por supuesto estoy al tanto, pero no escuché todo el desarrollo. Pero sí quiero dar algunos puntos de vista que me parece que pueden contribuirles a pensar, a planificar y organizar para adelante. El primer punto es tratar de entender qué es lo que nos gobierna, qué es lo que gobierna, qué es mi ley, sería, qué expresa, qué significa, ¿no? Porque evidentemente es un tema para nada sencillo, es una cuestión para nada sencillo,
por varios aspectos y no quiero remitirme a cuestiones de personalidad o diagnósticas, no quiero referirme a su forma de ser, a sus características. Quiero preguntarme un poco más profundo qué es, qué está pasando. Creo que es una pregunta, aunque parece muy sencilla, medio ramplona, medio tonta, es importante porque estamos ante un presidente, una fuerza política que han irrumpido, que han aparecido hace muy poquito, y que de una manera meteórica pasaron de 2 diputados nacionales a ganar en un balotaje por una diferencia considerable. O sea que amerita pensar un poco. Obviamente no voy a agotarlo acá y no voy a poder exponer todas las reflexiones que me traen, y las tengo cerradas porque creo que es un trabajo, como son fenómenos contemporáneos, no estamos hablando sobre por qué estuvo Videla, estamos hablando de lo que está pasando hace muy poquito, es muy reciente y es un proceso en desarrollo. Me parece que también sería audaz tratar de hacer una caracterización cerrada de la situación. Pero evidentemente es un tema que tenemos que pensar y discutir porque equivocarse, sobre todo pifiarla mucho, nos puede llevar a posicionamientos también políticos cerrados. Yo me acuerdo que hace no poco, escuché, lo remito a esto, a conversaciones privadas donde alguien decía que el gobierno era muy frágil, que hay que ver marzo, hay que ver mayo, y estaban con una idea de ese tipo, ¿no? Así que me quiero referir primero a eso, de qué se trata esto que gobierna hoy la Argentina. Y voy a tomar palabras textuales del propio Milei, cuando fuimos a una reunión de gobernadores, que fue privada, pero después todos pudimos hablar de lo que ocurrió ahí, que tuvo una particularidad. Milei en la campaña electoral se presentó como algo nuevo, novedoso y original. También en el terreno económico. Y yo creo que ahí hay una clave del triunfo. Obviamente no lo agota, no lo explica completamente, pero una de las claves era que en Argentina, nuestra sociedad, por frustraciones, por malestares, por malhumores, por problemas de nuestro propio gobierno, por una trayectoria que desde 2015 en adelante es muy accidentada, y bueno, había determinadas demandas, determinadas necesidades en materia económica, particularmente asociadas a la inflación, donde parecía que las fuerzas políticas, los sectores políticos, los propios economistas, los planes convencionales no le encontraban, lo tengo acá, el agujero al mate. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces apareció Milei diciendo una serie de barbaridades, otras insensateces y algunas directamente disparates, pero diciendo que con esas recetas iba a solucionar los problemas económicos del país. Apareció como, yo a veces digo, y lo digo acá entre nosotros, pero como quien tiene un problema de salud o algo así, no le dan los médicos convencionales, prueba con otro, y de repente le dicen, ven, ¿por qué no probás con esta solución? Alguien diría un curandero, diría, bueno, con algo, una terapia no convencional, llamémoslo. Algo novedoso, raro, que nadie conoce y que alguien te puede decir, bueno, me dicen que es muy bueno y que puede andar. Yo creo que hay algo de eso, hay algo de la desesperación, de la acumulación de dificultades, de un gobierno nuestro que no dio soluciones a problemas muy, muy importantes, y entonces hay un efecto para mí en el voto a Milei que tiene que ver con, bueno, probemos con esto, a ver si con esto. Alguien me dijo, ¿y si la pega? Y las soluciones que proponía eran a problemas reales, pero eran soluciones absolutamente fantasiosas, ficticias o directamente, como decía recién, disparates. Estaba diciendo, vamos a cerrar el Banco Central. Yo pienso en eso y lo pienso como economista. Eso no existe. Eso no existe. Puede existir en una provincia, puede existir en una colonia, pero en un país soberano, o puede existir en el marco de un acuerdo regional o de un acuerdo de varios países, como en la Unión Europea, o podría ser eventualmente en Latinoamérica, que cada país no tenga su entidad rectora del sistema financiero y monetario, sino que delegue parte de las funciones,
sea la emisión, la regulación o cualquier otra en una entidad que es supranacional. Pero pensar que puede funcionar una economía capitalista, moderna, actual, sin Banco Central, es un disparate, desde el punto de vista económico. Sería un sistema bancario financiero sin controles, sin regulación. Uno podría decir, bueno, después puede haber reglas de emisión, puede haber determinadas orientaciones del sistema financiero o monetario, pero sin Banco Central es una idea absurda. Además que no comparte nadie, no hay nadie en el planeta que esté diciendo, yo a veces lo escuchaba a Milei el otro día decir, yo soy el libertario más importante del mundo. No, sos el único, no hay otro. Entonces, bueno, también es el menos importante, es todo a la vez. No hay anarcocapitalistas. No es que hay una discusión, me llevan porque soy el anarcocapitalista, sos el único que es capaz de agarrar un micrófono y decirle a grandes empresarios que el Estado tiene que dejar de existir porque no hay, es como una idea, yo digo, me salía precontractualista, ¿no? Ustedes saben que las discusiones sobre la génesis del Estado moderno, históricamente, Hobbes, Locke, Rousseau, que decían, bueno, una sociedad será la guerra de todos contra todos, bueno, diferentes teorías, pero que llevaban a la conclusión de que había finalmente, con el surgimiento del capitalismo tal como lo conocemos, las democracias modernas, que la sociedad se ponía de acuerdo y a veces para no matarse entre ellos, para prescindir de impulsos o instintos naturales que llevaban a la autodestrucción, bueno, se ponían de acuerdo, delegaban una parte de la autoridad en algo que se llamaba el Estado. Bueno, no voy a ponerme a explicar esto, pero lo que, más allá de qué posición, también hay una posición que proviene incluso de los anarquistas, del marxismo, de pensamiento más conservador, hay ideas más institucionalistas sobre el surgimiento del Estado moderno y capitalista. Lo que no existe es alguien que piense que existe el capitalismo sin Estado. Capitalismo y Estado moderno nacen juntos y se necesitan mutuamente. Esta idea de que podría haber un mercado sin Estado, la verdad es que es tan absurda. Pero es que, claro, había pensamiento anarquista a mediados del siglo XIX, que planteaba, suprimamos el Estado desde una perspectiva de que el Estado reprime, pero esta idea de que reemplacémoslo por un capitalismo salvaje, no regulado, monopólico, la verdad que no. Incluso los estados capitalistas más avanzados tienen absoluta certeza de que hace falta un Estado. Después podemos discutir la amplitud de las funciones, la naturaleza de esas funciones. A nadie se le ocurrió que el capitalismo puede funcionar sin Estado. Repito, porque es de un nivel de ignorancia histórica, conceptual, teórica, que es muy claramente favorecer a los poderes económicos existentes, apoyar eso. Así que puede ser que haya sectores de los poderosos que dicen, mira, este tipo que nos quiere entregar todo y a todos, para la explotación sin límite, para la apropiación sin límite de los recursos, bueno, puede ser interesante desde el otro lado del mostrador, pero pensar que esa es una propuesta que va a traer bienestar, que va a mejorar, la verdad que no. Y digo esto porque hablé de la destrucción del Banco Central, la dolarización sin dólares que planteaba, hasta los economistas más ortodoxos de la derecha decían no se puede, hacían cuentitas y decían esto se puede dolarizar, pero un dólar de 6.000, de 8.000 en aquel momento, ¿no? Porque ahora en el transcurso de esto era multiplicar el dólar por una cantidad enorme que ahora sería de nuevo multiplicarlo por lo mismo. Hacer esa cuentita de la base monetaria, ¿no?, que hay contra el circulante contra los dólares y ver cuánto valdría cada dólar para poder reemplazar cada peso por un dólar. Una cuenta bastante tonta, sencilla, daba para el culo. Entonces era insostenible, pero vino con eso y fue como una propuesta electoral milagrosa. Fue una pócima mágica. Era ¿cómo solucionamos todos los problemas que tenemos? Nadie pudo dar en el clavo o los últimos procesos no lo consiguieron, el macrismo en los 2 últimos años, le digo para la cuestión de hoy, fue gobierno de déficit cero y de emisión cero, lo hizo el macrismo. Y tuvo una inflación de 54 puntos. O sea que
¿Qué es lo que dijo? No puedo hablar ni de la emisión como una restricción, no puedo hablar de tal cosa, de tal otra. Sacó la dolarización. Y yo creo que nadie entendió bien a qué se refería con la dolarización, no se debatió en detalle. Repito, los economistas de todas las vertientes sabíamos que no era posible llevarlo adelante, sino con una destrucción mucho más abrupta y poderosa de cualquier entramado productivo, social. Era un desastre absoluto, no se podía hacer, se lo decían todos, se lo dijo el Fondo Monetario Internacional, no tenía prácticamente apoyos para hacer eso y sin embargo en la campaña dijo eso, después habló de los vouchers para la educación, otra idea absolutamente estúpida y absurda, pero tenemos problemas en el sistema educativo, los tenemos. ¿Cómo lo vamos a solucionar? De nuevo, un nombrecito extraño que nadie conoce, que suena a algo novedoso y que tal vez sirve. Entonces, creo que hubo un elemento que se cifra simplemente en la novedad de la propuesta. Bueno, es un tipo nuevo, trae ideas nuevas, probemos. Probemos, no porque estoy de acuerdo, ni siquiera porque sé exactamente qué, pero desde un discurso muy economicista, como legitimado también falsamente, ¿no? Basado en plagios. Bueno, no quiero discutir este tema en particular, pero sin pergaminos. Yo soy economista, me dediqué a la academia durante años, profesor, investigador del CONICET, 52 años, la misma edad que Milei. No había oído hablar en mi vida del tipo este hasta que apareció en la tele. O sea que no era un economista teórico que venía prometiendo y que andaba, sí, digamos, sí de López Murphy, sí de Sper, sí de Liach, cualquiera de ellos que tenía una vida conceptual teórica o, digamos, docente, más o menos. No fue así. Sabemos de él que trató de hacerse famoso siendo arquero de fútbol, después teniendo una banda de rock, después trató de ser famoso en un stand-up, siendo panelista y bueno, y llegó, pero de nuevo no quiero denigrarlo porque no ganamos nada, con un consumo irónico de la situación que tenemos. La verdad que es así. Ahora les digo, el proyecto económico de Milei, absolutamente irrealizable, totalmente ridículo para quien supiera de qué estaba hablando, apareció como una novedad que tal vez solucionaba, vos dijiste curandero, no sé, pero como una receta mágica, viste, probaste todo, bueno, ¿qué perdés probando? Bueno, ahora estamos viendo qué perdés, pero ¿qué perdés probando con, qué sé yo, era mal de ojo? O bueno, son cosas, son creencias. Bueno, repito, no es mi explicación de por qué acabada y sociológica, no tengo nada, me sustenta. Yo lo que vi y observé es que había dificultades, el tipo diagnosticaba los problemas que tienen los argentinos son esto, esto y esto, todos estábamos viendo, bueno, pero es muy difícil, bueno, pero este ya trató y no pudo, y él vino y dijo, a este problema lo soluciono con este, a este lo soluciono con este y este, con total certeza, y con una complicidad mediática donde decía cosas absurdas y le daban una entidad, ¿no? Porque si no es imposible, si le dicen, bueno, pero vos, ¿de dónde sacaste? ¿Dónde se probó? ¿Se puede? O si pinchaban un poco más, incluso en el debate Massa, que fue un poquito más profundo, hizo agua por todos lados. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque ganó con un montón de novedades, incluso con una frase que a mí me parece que es muy representativa, que es esta de no vamos a lograr cosas distintas con lo mismo de siempre. Lo dijo 350 veces. Entonces, así ganó la elección. Por eso yo creo que más allá de todo, primera caracterización, esta es la más formidable estafa electoral que haya vivido la Argentina en toda su historia. Porque si trataba de hacer esas cosas que dijo, era un desastre absoluto. No estoy diciendo lo tendría que haber hecho porque lo prometió. Era irrealizable. ¿Voucher dónde? Roby, ¿voucher dónde? ¿Qué vamos a solucionar de los problemas que podemos tener con faltan escuelas, en la mayoría de los distritos lo que hay no es que uno elige a cuál quiere ir, sino que hay hasta falta de vacantes. Entonces, voucher para hacer competir a quién con quién, que no tiene ningún sentido, no tenía ningún sentido. No lo está haciendo, no se puede hacer. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Por qué digo una estafa electoral? Primero porque dijo, con lo mismo de siempre, no vamos a conseguir cosas distintas. Y miren lo que nos gobierna hoy. El Toto Caputo
Lo llamamos el Toto ya familiarmente por cómo nos cagó la vez pasada. Es como alguien... Sturzenegger, que no tenemos un apodo, pero lo llamaríamos porque es un viejo conocido de estas políticas económicas. Patricia Bullrich, o sea, en un gobierno neoliberal, quienes nos dedicamos por mucho tiempo a estudiar la historia económica argentina, si uno tiene que explicar qué funcionarios importan en un gobierno neoliberal, importa el ministro de Economía, importa el ministro de Seguridad o ministra de Seguridad, porque una se dedica a ajustar, la otra se dedica al control social, a reprimir, a todo esto. Históricamente, importa el ministro de la Reforma, Dromi, Corach, en su momento, que son los que vienen a generar, que en este caso es Sturzenegger. Pero convengamos que si el problema era que los mismos de siempre nos iban a llevar a los mismos lugares de siempre, bueno, acá tenemos viejísimos conocidos, fracasadores seriales, endeudadores seriales, y en ese sentido creo que ha sido un inmenso, porque si estuvieran Lemoine en seguridad, Marra, bueno, por lo menos, no lo estoy pidiendo, que nadie me tome... pero digo, por lo menos sería en línea con el grupo que lo acompaña. Piensa, a ver, ¿quién piensa que Sturzenegger, Bullrich o Toto Caputo son libertarios, anarcocapitalistas o de la escuela austríaca? No son. O sea que nos está gobernando sectores del poder permanente de la Argentina, es eso. Que tiene, de la Argentina y de afuera, que tienen estas representaciones, estos son viejos conocidos, diría Eduardo, intelectuales orgánicos, ¿no? Medio gramsciano, son funcionarios orgánicos recurrentes de este tipo de gobierno. Pero la verdad no es nuevo, no es original, no es ni una pócima mágica, es el plan de siempre. Por eso vuelvo a lo que nos dijo Milei a los gobernadores cuando nos reunimos aquella vez que en Casa Rosada nos citó, fuimos todos, agarró y dijo, bueno, la verdad que yo venía con un plan económico, no lo puedo hacer, estoy haciendo otro. Lo dijo. ¿Y cuál es ese otro? Un plan de estabilización, de ajuste, clásico, convencional. O sea, él reconoce que no está haciendo lo que prometió en campaña, que esto no tiene nada ni de novedoso ni de original en términos de que va a buscar o explorar algún otro camino para algún problema. Es lo mismo de siempre con lo mismo de siempre. Y eso es importante porque esto nos pone enfrente de una enorme estafa electoral que tratan de reponer con la idea de que avisó, ¿no? Esto, el que avisa no traiciona, que iba a haber un gran ajuste. Pero es mentira también. Es una estafa doble. Porque si uno prestaba atención en su campaña y si uno recupera, él sí usó la palabra ajuste, pero dijo esta vez y por primera vez en la historia argentina, no lo va a pagar la sociedad, no lo van a pagar los laburantes, no lo van a pagar las pymes, no lo va a pagar el pueblo, no lo va a pagar el conjunto, no lo va a pagar la mayoría, lo van a pagar unos poquitos a los que él llamaba la política, la casta. No incluía a los empresarios, ni la política ni la casta, pero era como un ajuste teledirigido, quirúrgico, a un sector solo, donde seguro no estaba metido el votante. Iba a ajustar a otro. Y ajustando a otro con una teoría para él muy sencilla, ajusto, termino con el déficit, no tengo que emitir, no hay inflación. Que era consonante con la idea de dolarizar rápidamente la economía. ¿No? O sea que esa es la primera cuestión. Lo que está gobernando hoy, no quiero decirlo así tan expresamente, pero voy a ponerlo matizado. No gobierna Milei, o no gobierna solo Milei, o no gobierna principalmente Milei, porque yo tengo la certeza de que Milei no es el jefe de Sturzenegger, ni de Toto Caputo, ni... Digamos, no es el conductor, no es el orientador, no es. Entonces, acá hay un primer interrogante y una primera discusión para dar de cara a la sociedad. ¿Quién gobierna? Porque votaron a Milei, pero los ministerios más importantes están distribuidos de esta manera,
Cuando hablamos de Toto Caputo, sabemos que es un hombre que viene de JP Morgan o alguno de estos bancos internacionales. Cuando hablamos de Patricia Bullrich, sabemos los vínculos y las relaciones que tiene. Hablamos de Sturzenegger, tampoco, no es ni austríaco, ni viene de esa tradición económica. Es un hombre que está asociado a determinados sectores del poder, de las corporaciones, de los grandes estudios, y que de hecho los dos grandes instrumentos de achicamiento, de transformación y de desarticulación y desmantelamiento del Estado que está usando, se los proporcionó Sturzenegger, que son el DNU 70 y la Ley Bases, y que las había hecho, hoy parece la columna vertebral de este gobierno, y Sturzenegger, hemos visto todos el video, donde decía que estaba haciendo esto para Bullrich. O sea que la gente votó a Milei, pero están gobernando con el plan de Bullrich que hizo Sturzenegger. Y me parece que es relevante, que no es un tema menor, lo de la estafa electoral. Porque evidentemente, como dice la lógica, con lo mismo de siempre, están haciendo lo mismo de siempre y tiene las mismas consecuencias y efectos de siempre. Por eso, analizar las consecuencias económicas del programa de Milei no es que hay que pensar en algo extraño, estrafalario, raro, es un ajuste, apertura de importadora, privatización. Es un programa de reducción de salarios y de derechos laborales, de reducción de jubilaciones, de quita de transferencias a las provincias. Nada nuevo bajo el sol. Así que sus consecuencias serán más rápidas, más profundas. Creo que hay una particularidad de este plan de ajuste, de este plan de estabilización, que no se había visto nunca, que es que no hay red, no hay piedad. Es al hueso. ¿Al hueso de quién? De la sociedad, de la gente, de los que menos tienen. ¡Pum! Es así, derecho viejo. Mientras en otros programas de ajuste había instrumentos de compensación para determinados sectores. Ellos hablan de AUH, tarjeta alimentar, pero han desarticulado todo el entramado de políticas de acompañamiento social del gobierno a sectores vulnerables. Ha terminado con todos los instrumentos para generación de empleo y contención. Bueno, todo desarticulado al mismo tiempo. Con un plan de ajuste feroz, pero de la familia, casi textual, de los planes de ajuste que ya llevó adelante Macri, que llevó adelante Cavallo, que llevó adelante Martínez de Oz. No, la verdad que si como economista tengo que describir esta política económica, no es muy complejo. No veo algo, bueno, el manejo de los activos, esto de pasar deuda del Tesoro, tampoco. El otro día decía, creo que Ferreres, que esto era un plan Bonex. Bueno, algunos dicen que esto es parecido a la convertibilidad o a la tablita, o ni una ni la otra, pero fíjense que hay que ir a buscar ejemplos históricos. Si hubiera venido, hubiera dolarizado, hubiera roto el Banco Central, bueno, estaríamos teniendo que entender cuáles van a ser los efectos. Esto sabemos los efectos. Y es lo que venimos observando desde el día 1. Llegó, devaluó, abrió la economía, bueno, es muy parecido. De hecho, si tuviera que describirlo fácilmente, obviamente que hay notas y hay elementos y hay complejidades, pero si tuviera que describirlo, bueno, en su libro Segundo Tiempo, Macri hablaba de hacer lo mismo, más rápido y más profundo. Bueno, tiene más de eso que de lo de la campaña. Más de eso que de la campaña. Él dice, es el ajuste más grande del mundo. Bueno, evidentemente ha reducido muy fuertemente la inversión, los gastos corrientes del Estado, muy fuertemente, ha despedido. Bueno, pero es un plan de ajuste convencional, no se trata de otra cosa. Lo acompaña un programa de reforma del Estado donde no es de reforma, sino de desmantelamiento. Es de quitarle capacidades, cerrarle dependencias, algunas imprescindibles. Yo escuchaba, digo para no hablar de lo que nosotros creemos exclusivamente, empresarios decir cómo van a cerrar el INTI. Si es el que certifica que un producto, cómo van a... no, son funciones básicas, indelegables del Estado, que también están poniendo en riesgo, en cuestión, o las están destruyendo. Pero bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Y es un plan que apunta a reducir el gasto público y la inversión pública a su mínima expresión, al mismo tiempo a bajar los salarios,
Se llama reforma laboral, pero es en términos económicos una reducción salarial lo que buscan. Del salario corriente y de todas las formas salariales no corrientes como son, bueno, podríamos decir aguinaldo, vacaciones, pero también indemnizaciones y jubilaciones, que son los saberes de los pasivos. O sea, pega activos, pega pasivos y pega de una manera que abarca otra forma del salario que no son directamente el recibo de sueldo de mes, pero son también, la indemnización es parte del salario también. Entonces, es una reducción salarial inmensa, cuyo resultado es obviamente una caída de la demanda del consumo y por tanto de los ingresos empresariales y por tanto una reducción de la producción, porque no hay a quién venderle, y por tanto una reducción del empleo. O sea, estas son las consecuencias. Y esto no es que tenemos la bola de cristal, lo dijimos el primer día, dónde llevaba esto y lleva ahí. No puede llevar a otro lado. Por más que ellos digan que bueno, que no, que la ecuación intertemporal de equilibrio general hace que si se baja un gasto se sube otro. Bueno, toda esa verdura que dicen, el resultado es lo que estamos viendo, una recesión del demonio, una falta de liquidez muy, muy grande, y después dificultades productivas, dificultades laborales por todos lados, y un empobrecimiento generalizado, que si eso se le quita el papel regulador de la actividad económica que tiene el Estado a través de la inversión, como por ejemplo la obra pública, entonces también no hay ningún contrapeso a la caída vertical de la actividad económica, que es lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo en el próximo tiempo. Y me parece que es importante señalarlo en términos macro y ahora en términos más estructurales. ¿Qué termina pasando con programas de este tipo? Y la desindustrialización del país. Porque detona el mercado interno, o sea que buena parte de nuestra producción nacional se dirige al mercado interno, que no tiene capacidad de compra, ni capacidad de ahorro, ni capacidad de inversión, ni capacidad siquiera de construir, ampliar, no, nada, todo eso detonado. Entonces afecta a la industria nacional muy fuertemente. Por eso digo, esto es un efecto de corto plazo y macroeconómico, pero es también un efecto estructural. Es un efecto estructural porque empieza a cambiar la matriz productiva y la estructura productiva del país, que tiene una particularidad. La particularidad de nuestro país es que es un país rico en recursos naturales, originalmente agropecuarios, pero que tiene una industria bastante, en términos relativos, bastante desarrollada, bastante densa, bastante distribuida nacionalmente, con todas las dificultades que le podemos agregar. A diferencia de otros países que tienen un perfil productivo solamente primario, que puede ser primario en el sentido de agropecuario o primario en el sentido de materias primas que pueden venir de la minería o de los hidrocarburos. O sea, un país primarizado. O sea que el resultado y lo que va decantando es un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral, que es parte todo de lo mismo. Porque ustedes sabrán, y es bastante obvio, que los salarios vinculados a los procesos urbanos e industriales tienden a ser mejores que los salarios, Walter, la Copretti, el trabajo infantil, el sector, digamos, más crítico es el sector rural. Y esto viene es lógico, es lógico y es obvio. Aún cuando tiene un nivel de avance tecnológico muy importante. Aún así, los salarios son bajos. Entonces, es un país que se empieza a primarizar. Esto es lo que se observa. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son correlatos de esto? Y bueno, que para un país industrial tiene cierta lógica, me animo a decir, cierta necesidad, la formación universitaria, pero digo secundaria, obligatoria, universal, para un país con industria. Un país sin industria puede no tenerlo. De hecho, por eso a mí me parece que es importante decirlo también. El resultado de esto, la propuesta, que además se ha hecho explícita, si bien en las tinieblas, pero se ha hecho explícita que el modelo de país al que quieren marchar no es para adelante, es para atrás. Quieren volver al modelo agroexportador, ahora matizado o aumentado por explotaciones mineras y explotaciones petroleras. Pero ese es el modelo
al que aspiran. Ese es un país que, dicho en pocas palabras, a número de hoy le sobran 30 millones de personas. Pero no es un país imposible. Es espantoso, pero no es imposible. Es espantoso, es nefasto, pero no es imposible. Si uno observa el mundo de los países subdesarrollados, emergentes, periféricos, el tercer mundo, uno encuentra países que tienen riquezas naturales muy valiosas y que tienen niveles salariales muy, muy bajos y además una distribución del ingreso y de la riqueza horrible. Se llaman en general sociedades duales, donde hay un sector muy pequeño asociado al manejo de las compañías, a las transnacionales, a los mercados globales, cosmopolita, globalizado, con estudios en el exterior, como han hecho en varios países de estos, se forman afuera. Claro, hay varios, yo para no señalar un país, pero a todos se nos vienen varios países a la cabeza de la región, si agregamos y ampliamos a todo el tercer mundo, a la parte de Asia que no han sido la industrializada, a la parte de África. Bueno, hay muchas riquezas naturales, eso no te soluciona nada en términos de condiciones de vida. Es un modelo de exclusión, pero no es un modelo que fracasa o que no perdura en el tiempo. Obviamente, su consagración, su instalación, en el caso de Argentina, tiene dificultades. Porque Argentina, históricamente, bueno, empezó así, nosotros empezamos con el lanar, con el saladero, y bueno, y en la época, lo hablábamos con Walter el otro día, en la época de la colonia y después también hasta principios del siglo XX, nosotros exportábamos las materias primas y después comprábamos esas mismas materias primas elaboradas, industrializadas, manufacturadas en los países centrales, particularmente a Inglaterra, una vez que nos deshicimos del imperio español, que era un imperio extractivista, ¿no? Y que nosotros lo que éramos era ruta de paso de la plata de Potosí. Luego, formamos parte de la revolución industrial, formamos parte del imperio británico ampliado, donde nosotros proveíamos materia prima, alimentos baratos, cuero, tasajo, carne para los esclavos, lana para la industria textil naciente, y se agregaba cero valor acá, incluso era un trabajo de agricultura o digamos agropecuario extensivo, ¿no? Era ganado a pasto, ¿no? A pastura, no era con baja inversión de capital, con condiciones climáticas muy buenas. Después nos convertimos en el granero del mundo, empezamos a exportar trigo y eso generó muchísima riqueza, que es la que, haciendo estas cuentas mal hechas, dice fuimos el país más rico del mundo. No es así, es mentira, nunca fuimos el país más rico del mundo en ninguna estadística razonable, pero sí se generaba mucha riqueza en la Argentina, distribuida de una manera espantosa. Incluso muy ingrata con la inmigración que se trajo, que vivía en condiciones inhumanas, que nunca accedió a la parcela de tierra, nunca pudo hacerse farmer, nunca pudo hacerse agricultores, sino porque no había acceso a la tierra, había el latifundio, y se quedaron en las ciudades muchas veces, a veces algunos lugares, ha pasado en algunos lugares de la Argentina donde pudieron acceder, pero en general no, y entonces estaban amontonados acá, en condiciones tremendamente precarias. Entonces nosotros llegamos a ese modelo que comenta Milei, sin capacidad de generación propia de capital, así que tremendamente endeudados. Nosotros tenemos el dudoso honor de haber tomado el crédito de la Baring Brothers, la época de Rivadavia, no haberlo pagado nunca, llegó la mitad de lo que tomamos y después fundió la Baring, porque la casa de crédito de la más importante de Inglaterra, porque no pudimos pagar, en una crisis de deuda. ¿Para qué era eso? Para construir el puerto, es decir, para generar la infraestructura necesaria, siquiera, que necesitaba Inglaterra para sacar los productos primarios que se producían en la Argentina. Bueno, lo que quiero decir, sintéticamente, ese modelo existe basado en renta agropecuaria, o en diamantes, o en cobre, o en algunos minerales preciosos, en algunas tierras raras, como puede ser ahora el litio. Bueno, hay posibilidades, pero eso, tener una inmensidad de riqueza natural, en los Emiratos, no digo Emiratos Árabes en particular, en países árabes donde también hay una inmensa concentración de la riqueza y después mucha mano de obra inmigrante en condiciones laborales
totalmente precaria. Bueno, ese modelo de sociedad dual basado en la explotación de recursos naturales existe. Y quiero dejar establecido esto, porque acá no hay ninguna fantasía. Es posible una Argentina de esa naturaleza. Pero hay varios impedimentos. A mí me gusta decir que el primer impedimento que hay es cultural, es histórico, es una construcción. El primer impedimento, si yo lo tengo que decir brevemente, es el peronismo. Para esa reconversión de un país con un grado mediano de desarrollo industrial, con un grado de equidad, de igualdad y de derechos establecidos y asumidos por nuestra población como propio, bueno, lo de Evita es muy profundo, donde hay una necesidad y un derecho, porque uno va a países de la región donde están llenos de necesidades y no se les pasa por la cabeza que tienen derecho a que alguien se las satisfaga. Ningún derecho. Hay una resignación, no lo viven así, no lo experimentan así. Lugares donde se mueren en la calle y nadie dice es que no vino la ambulancia. Porque nadie espera que vaya una ambulancia a buscarlo porque está todo privatizado y todo es una barrera enorme que puede saltar un sector minúsculo de la sociedad. Entonces, creo que acá el componente, yo lo digo simpáticamente con lo del peronismo, pero me parece que es un componente que hace a un desarrollo histórico muy arraigado, donde, bueno, lo decimos con Robbie, o lo decimos con Hugo, o con cualquiera que recorremos la provincia, con Estela, que llegás y inaugurás una escuela que esperaban hace 40 años, lloran, aplauden, lo disfrutan, lo reconocen, todo bien, y después te dicen, y falta otra ahí. ¿No? Hay una demanda, sí, ahora las computadoras, y uno dice, bueno, che, qué ingratitud. No es una ingratitud, me parece que es un germen, si quieren, es una vocación muy poderosa. Pues la sociedad no se resigna a no acceder a derechos básicos, incluso la vivienda, la infraestructura, son cuestiones que están tan imbricadas, tan establecidas, tan asumidas, que sí, que cualquiera, aún viviendo en condiciones muy precarias, sabe lo que le falta y piensa y está convencido de que es culpa de alguien y que le debería llegar y que tenemos que dedicarnos a que llegue. Ese gen, ese germen, esa concepción, esa cultura, esa certeza, es que genera por todos lados disconformidad, genera a veces enojo, genera incluso sublevación. Bueno, todo eso es lo más poderoso que tiene nuestro pueblo. Porque no es que nosotros decimos que tiene que haber una escuela, saben que tiene que haber una escuela y que falta. Y que es una deuda de la sociedad en su conjunto y de quienes tenemos responsabilidades políticas en particular. Así que algunos se quejan. Yo creo que la mayor felicidad que tengo es cuando me piden más. Y aun cuando hayamos hecho, no sé, 224 escuelas, uno puede decir números que son fabulosos, fantásticos, inmensos, impensados, pero falta un montón. Y sabemos que falta un montón. Entonces, bueno, vuelvo al principio. Una cuestión, no votaron esto. Yo estoy seguro que no votaron esto. Y que obviamente por toda la gestación de este episodio político que tenemos, que por eso digo que no agoto la explicación en que, bueno, lo votaron porque dijo cualquier cosa y a alguno le pareció que con esa poción mágica se salvaba. No es solo eso, porque también hay un fenómeno internacional, hay un proceso político previo, hay un hecho histórico, hay cuestiones que tienen que ver con las organizaciones políticas, hay montones de cuestiones que podríamos discutir y para colmo tampoco gana con votos propios, gana con votos prestados. Porque, fíjense, también hay que volver sobre eso. En las PASO sale primero Milei, que fue una sorpresa. ¿Y cuál era el pronóstico que tenían todos? Bueno, el ganador acumula. Entonces, como Milei sale primero, va a haber un fenómeno de traslación de votos de otros sectores políticos, o esta idea, bueno, tan remanida, votan a ganador, entonces te embellece, te atrae, entonces va a tener más votos. Bueno, en PASO saca 30%, en general no sube un voto. No sube un voto. Entonces,
Yo creo que la propuesta de Milei, si bien logró interesar, fascinar, y de nuevo, yo no estoy acusando a nadie de haber votado mal. Y quiero discutir esto un poquito, porque el voto es el momento sagrado. Lo votaron y en todo caso nosotros explicamos mal. O no logramos convencer de que eso era todo mentira. Pero ¿cómo le vamos a echar la culpa al que desesperado, necesitando, o con malestar, con mal humor, o con graves problemas que no se les pudieron solucionar, decidió depositar su voto y su esperanza en esto? Lo que digo es que lo que está pasando no es eso que le prometieron cuando votaron, está pasando otra cosa. Por eso yo creo que ahí hay una herramienta poderosa, no para discutir cómo lo votaste, sino mirá lo que hizo con tu voto. Mirá lo que hizo con tu voto. Y ese voto, que en un 30% es de Milei, el resto, y en la provincia de Buenos Aires es milimétrico, el resto, en el balotaje, no es el voto de Milei, es el voto de Milei más el voto de Bullrich. Y si uno mira distrito por distrito, es algebraico, se suman lo que sacaron en provincia de Buenos Aires, acá con alguna mejora nuestra. Por eso yo siempre digo que Milei tiene legitimidad de origen, efectivamente nadie le cuestiona que es presidente de la nación, nadie cuestiona que dijo algunas cosas, repito, mintió con que iba a gobernar gente nueva, mintió con que el ajuste no le iba a pegar a la sociedad, al laburante, que no le iba a pegar al pueblo y a la mayoría, mintió con todo lo que dijo, no hizo lo que dijo que iba a hacer. Bueno, todo eso está bien, pero tiene esa legitimidad. Ahora cuando nos dicen a nosotros, bueno, se oponen porque son peronistas, porque son keynesianos, porque están haciendo no sé qué, yo digo que nosotros acá en la provincia de Buenos Aires nos oponemos porque nosotros también fuimos a elecciones, ganamos en las PASO, ganamos en la primera vuelta, ganamos en el balotaje también. Así que si vamos a hablar de legitimidad de origen y de mandato, nosotros la tenemos. Y tenemos mandato. Han participado todos ustedes de la campaña, lo han visto, y nosotros no es que dijimos, voten porque, qué sé yo, por atributos personales, por tal cosa, ni siquiera por la unidad. Dijimos, voten porque venimos acá a ampliar los derechos. Venimos a hacer más escuelas, venimos por más educación pública, por más salud pública. Lo dijimos durante toda la campaña, venimos por más, yo digo, educación, salud, seguridad, por supuesto, producción y trabajo. Nos dedicamos a decir eso en todos lados. Quiere decir que si nosotros ahora nos subordináramos o nos dejáramos doblegar por esta política económica, que no es salud pública, no es educación pública, no es producción, no es trabajo, no es seguridad tampoco, entonces estaríamos traicionando a nuestro electorado. Entonces, nuestra oposición es una oposición con mandato, y no es la oposición de un dirigente político, de un gobernador, es la oposición de un pueblo que votó otra cosa porque quiere otra cosa. Quiere otra cosa. Además dijiste, ¿en la derecha o los derechos? Y dijimos premonitoriamente la derecha o los derechos. Bueno, votaron los derechos. Así que nosotros tenemos la obligación de funcionar como un resguardo, un escudo, hasta donde se puede, en una situación así, de los derechos, una protección de los derechos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ese es el trabajo que estamos haciendo, que se le agrega, por supuesto, en la medida de lo posible y hasta donde podamos, remediar, reparar lo que estas personas rompen, y si podemos también compensar, complementar, sustituir la ausencia del gobierno nacional. Porque ahí yo decía, ¿cuál es el modelo de país? Un modelo primarizado, precarizado. Un modelo de sociedad dual. Un modelo de absoluta desigualdad, entendida como algo bueno, porque el que le va bien será porque se esforzó, el que le va mal tendrá que... Bueno, toda esa meritocracia, todo ese discurso que legitima teóricamente todas estas cosas que pasan cuando se aplican estas políticas. Pero luego también es un modelo de disolución nacional. Lo dije cuando asumimos ahí en la legislatura, cuando iniciamos el periodo legislativo. Lo dije, es un modelo de disolución nacional. Hay una discusión que parecía saldada entre centralismo y federalismo. Unitarios y federales, si quieren, volvió esta discusión. Pues tienen una idea de Estado inexistente, de Estado desertor, digo yo, no ausente, sino desertor. Y quiero hacer una nota sobre la palabra desertor. Porque no es que no está, ¿dónde está que no está? Es que tenía que estar ahí.
tiene una obligación. No es que el gobierno nacional, porque hoy sea circunstancialmente el presidente una persona que es anarcocapitalista o la ideología estrafalaria que tenga, por eso puede desoír o incumplir los deberes que le impone la Constitución Nacional. Pues son derechos consagrados por la Constitución Nacional los que empieza a incumplir. Y no son optativos. De hecho, si él es anarcocapitalista y cree que no tiene que haber Estado, bueno, lo raro es que se postule para ser la cabeza del Estado. Entonces yo a veces digo, acá no estamos discutiendo simplemente, qué sé yo, austríacos contra keynesianos, teorías económicas. Estamos discutiendo un gobierno nacional que deserta de sus obligaciones. No es que puede decir, bueno, la educación no es problema mío. No es así. El andamiaje legal y constitucional que tiene la Argentina no dice que no tiene ninguna incumbencia en materia de educación el gobierno nacional. Todo lo contrario. Es cierto que se provincializaron los sistemas educativos de cada provincia, pero tiene un papel rector, tiene un papel financiador, tiene un papel también en términos de peso sobre el presupuesto, tiene obligaciones. Y además, supongamos que es al revés, que la provincia de Buenos Aires dice, no nos ocupamos más de la educación. Bueno, no es que al gobierno nacional le importa 3 rábanos, porque hay un derecho que se está violando. Entonces, esto es recíproco, no es optativo cumplir la Constitución Nacional. Para colmo nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué se enojan? ¿Por qué discuten tanto? Y porque cuando uno jura, a mí me gusta decir, vieron que es un juramento que es típico y que es, ¿cómo se dice?, convencional. Que uno cuando jura dice que va a cumplir la Constitución Nacional y la va a hacer cumplir. O sea que tampoco es algo que uno puede decidir, bueno, dejemos que incumpla la Constitución Nacional. Juramos hacerla cumplir, así que yo aviso, Milei va a tener que cumplir la Constitución Nacional. Y las leyes, piense lo que piense, crea en lo que crea, profese lo que profese, es una obligación. Y es de disolución nacional, porque no es que entonces la provincia de Buenos Aires se puede arreglar sola y cada uno se salva solo. ¿No? El gobierno nacional parece que no tiene ninguna incumbencia, ninguna obligación, ningún papel en la educación, en la salud, en la seguridad, ¿no? Todo lo mira desde la tele. Bueno, no es así. Pero no es que no sea así y nos enoja o nos falta, es que no funciona así un país. Ningún país. Ningún país. Esto en términos de el papel que le quieren asignar al Estado Nacional, como decía, no hay país sin Banco Central. No hay países sin un Estado Nacional que tenga un papel que representa la unidad nacional. Fijémonos, por ejemplo, el sistema impositivo. ¿Cómo se funda el sistema impositivo? Hoy la AFIP. ¿Por qué el gobierno nacional recauda impuestos en el territorio de la provincia de Buenos Aires? Y porque hay una unión nacional, hay una unidad nacional, hay un Estado nacional, donde cada una de las provincias, y yo diría, la que más resignó es la provincia de Buenos Aires, y lo hizo a regañadientes porque no quería, pero resignó la aduana, que es la recaudación impositiva, para distribuir entre todo el Estado Nacional. O sea, la prenda para la unidad nacional, en nuestro caso fue también hasta la capital de la provincia de Buenos Aires. Se puso como prenda de unidad para conformar un país. Dijeron, no puede ser que la ciudad central de la Argentina sea la capital de una provincia. Bueno, hubo los conflictos que ustedes saben, entonces se cedió y se hizo esta ciudad de La Plata como una compensación porque la capital de la provincia de Buenos Aires se cedía como distrito federal, como capital del país. No es de uno, no es de otro, es de todos. Ahí está el Congreso de la Nación, las autoridades, está la Casa Rosada, eso está ahí. Y los impuestos los recauda el gobierno nacional para después distribuirlos entre las provincias argentinas. Entonces no es que deja de mandarnos unos recursos porque no le gusta, no. ¿Dónde recauda esos impuestos? En el territorio de la provincia de Buenos Aires. Nosotros aportamos el 40% de la recaudación y recibimos el 20%. Y alguno dirá, bueno, qué mal, peleamos porque creemos que es injusto, que es poco, pero no creemos que tenemos que recibir el 40%.
O sea, la provincia de Buenos Aires no está peleando por la autonomía, por la independencia, en términos de disolver el país y tener una mirada propia, separada, y bueno, ¿qué necesitamos? Acá tenemos el 50% de la industria, el 40% de la población, recaudamos, lo usamos acá y el resto... No, tenemos una mirada solidaria porque es una mirada, y no es solidaridad en términos de, bueno, vamos a ayudar a otro que necesita, porque... No, es una mirada de país, donde no existe que haya jurisdicciones, que haya provincias centrales, que tienen... Nosotros tenemos el puerto al lado, tenemos el litoral marítimo, bueno, hay provincias distantes, hay otras que... La soberanía no es que lo que recaudamos lo queremos para nosotros. Cuando habla de la coparticipación, lo dijo en campaña, y yo me opuse, dijo, vamos a terminar con el régimen de coparticipación. Que cada provincia gaste lo que recauda. Bueno, en términos financieros, en términos económicos, para la provincia de Buenos Aires era un aumento de los recursos al doble, si pasaba eso. Y yo lo rechacé porque nosotros no venimos a defender los recursos de la provincia de Buenos Aires. Venimos a defender la soberanía y la unidad nacional. Que implica una ingeniería y un diseño de un país federal, donde hay que tener una mirada federal integradora de nuestra nación. No es así. Y ahí hay un problema también, con la desintegración y con la soberanía, porque imagínense, en ese modelo extractivista, en ese modelo primarizante, y la soberanía nacional es como había dicho, creo que Macri un día dijo que era muy caro sostener, no sé si la Malvinas, la Patagonia, las Malvinas. Bueno, que era muy caro. Y claro, mirá la soberanía desde la perspectiva económica, vos te fijás cuánto costo-beneficio. Bueno, ahora están cediendo soberanía porque es obvio que nosotros, y lo hemos hecho, tenemos que discutir, protestar, quejarnos y pelear para que no puedan explotar el petróleo que es de Argentina y que está en las Malvinas, y la pesca que es de Argentina y que está en las Malvinas. Pero bueno, esa mirada estrecha, esa mirada centralista, esa mirada unitaria y esa mirada de desintegración del país, bueno, evidentemente estas cosas no la mira. Yo lo planteo como los efectos que va teniendo, porque en la macro, en la coyuntura, en el corto plazo, es un programa de ajuste que genera recesión, que genera desempleo, que genera pérdida de poder adquisitivo, que genera pérdida de ingresos, que genera pobreza. Eso es lo que estamos viendo. Pero este modelo aplicado en el tiempo, y bueno, es pérdida de soberanía, desintegración nacional, primarización de nuestra matriz productiva, precarización de nuestros trabajadores, pérdida de derechos en general, y como decía recién, ese modelo, ese otro modelo, importa todo, importa la ciencia, la tecnología, los profesionales, importa todo. Entonces tampoco necesita CONICET, tampoco necesita universidad, tampoco necesita organismos propios de desarrollo e innovación, no necesita. Entonces, yo creo que hay un punto donde nosotros tenemos que hacer varios esfuerzos. Primera cuestión, este modelo lo que genera es más desempleo, pérdida de poder adquisitivo, deterioro de las condiciones de vida, genera, por supuesto, una enorme recesión y al mismo tiempo una pérdida de puestos de trabajo y de pérdida de puestos de trabajo entendido como industria. Hemos sabido un número, 10.000 pymes cerradas, no sé si ese número es exacto, pero es inexorable. Es inexorable. Salarios en baja. Y acá quiero hacer algo que ya hice y lo hice el otro día delante de empresarios, así que yo lo repito. Ese programa económico, macroeconómico es bajar los salarios, abrir las importaciones, poner las tarifas en dólares para generar un excedente exportable y al mismo tiempo para traer los precios de exportación al interior y generar más rentabilidad para la explotación de esos recursos y reducir al mínimo el crédito productivo y el crédito de consumo. Ese es el modelito. Algunos empresarios, hablábamos el otro día, dicen, es de salarios bajos y menos derechos laborales, me conviene. Me conviene. Y ya lo vieron con Macri y se vuelve a ver ahora. Si vos tenés una reducción como esta, récord, en el salario promedio de la economía, vos decís, bueno, pero le bajo el salario real a mis trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que el salario real de los trabajadores se atrasa. Quiere decir que yo vendo más caro, pero pago en una proporción menor. Entonces,
tal vez algún empresario piensa ingenuamente que eso le conviene, porque ahorra plata, ahorra costo, y entonces dice voy a tener más ganancia o más capacidad de inversión. Pero el día que se encuentra que esa caída del salario a la que somete a sus trabajadores es una caída generalizada, es una pérdida de la demanda. ¿Qué es lo que está pasando? Puede ser que pague menos en términos salariales, pero vende mucho menos. Y la ecuación nunca le da, porque lo quiero decir sencillo para que lo podamos explicar bien. Si hay una caída del 20% del salario real y en esa empresa el 50% es costo salarial, como lo llaman ellos, y cae 20% el salario. Eso quiere decir que se ahorra el 20%, el 50% de los costos. Se ahorra 10% de los costos. Pero las ventas le caen en proporción a la caída general del salario. O sea que pierde 20% del ingreso, se ahorra 10% de los costos. Funde. No le va mejor, le va peor. Le va peor. Porque es la caída de la demanda. Nosotros hablamos de la demanda, del mercado interno, del ingreso, pero finalmente es eso. Que están cayendo los salarios y afecta las ventas del que produce nacionalmente. Aunque se ahorre un mango pagando menos, como todos pagan menos, vende menos y pierde más. Y esto es lo que empieza a ocurrir. Después las tarifas en dólares, que todos dicen, claro, ¿cómo vamos a vender más barato el combustible o la energía en la Argentina? Si es un commodity, hay que venderlo a precio internacional. Bueno, hasta que se dan cuenta que dolarizar esos recursos implica que la factura te venga en dólares o el equivalente en dólares, cuando tu salario y tu ingreso no es en dólares. Y bueno, empieza a pasar que, como pasó durante Macri, y a medida que entren los aumentos tarifarios va a empezar a pasar acá, que no pueden pagar la factura de luz para mantener abierto el kiosco, el maxi kiosco, el emprendimiento, que no pueden pagar el gas, que no pueden calefaccionarse, que no pueden... Entonces ahí se empiezan a dar cuenta que este tema de la soberanía energética no es solamente que el petróleo sea nuestro porque lo explotamos nosotros, lo vendemos nosotros. Es más que eso. Si el petróleo y el gas son de los argentinos, hay que venderlo al costo de producción local, no al precio internacional. Hay que venderlo al costo argentino, porque es de los argentinos y tiene que funcionar así, no solo para que tenga un precio internacional muy bueno para el que lo venda, sino específicamente para que sea un resorte y una palanca para la industria nacional, la producción nacional y para el bienestar de los argentinos y argentinas que acceden a esos bienes a un precio que no es el precio que tiene que pagar alguien que no tiene petróleo y que no tiene gas. O sea que básicamente la soberanía energética, la soberanía hidrocarburífera es que si dice la Constitución que el petróleo y el gas son de los argentinos, bueno, que se venda a precio argentino a los argentinos. Que se nos venda a nosotros como para que sirva de una manera mucho más equitativa, no solo para la empresa que lo explota, no solo para el que concesiona, sino para la mayoría, para el conjunto del pueblo argentino. No es tan difícil de entender. Evidentemente lo tenemos que seguir explicando. El petróleo argentino es para los argentinos. Y después, el excedente exportable es el excedente exportable. Ahí podemos discutir 500 millones de cosas, pero después... Entonces creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que lo que está pasando no es casualidad, no es que la herencia, no es algún ministro que no funciona, es el programa económico que tienen. Y va en esta dirección. Y tiene estas consecuencias. Y me parece que la sociedad, por lo menos lo que observo yo, cada vez está más atenta a quien le explica lo que está pasando. Y qué alternativa hay, por supuesto. Entonces creo que las tareas de la hora, en lo que respecta a nosotros, en lo que respecta al gobierno provincial, bueno, proteger, defender, ser un escudo para esas políticas que dañan y que perjudican al pueblo bonaerense, que obviamente en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia industrial, agropecuaria, pero también industrial, bueno, estas políticas desindustrializadoras, el industricidio, afecta especialmente, ¿no? Así que nosotros tenemos una tarea urgente con respecto a esto, que es oponernos con todos los instrumentos que tengamos. Por otro lado, hay que hacer también la mayor cantidad que podamos de discusión, de deliberación, de puesta en común de lo que está pasando a nivel de la soberanía nacional. Por eso a veces suena y es difícil entenderlo, pero hay un tema que nosotros defendemos que no hace a la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la soberanía. Es una de esas cuestiones, como Malvinas, que uno dice Malvinas, lo pronuncia y ya queda claro que es el Canal Magdalena. Canal Magdalena
El Canal Magdalena es algo que tiene que ver con la soberanía nacional, con la producción en su conjunto, con la salida al mar y al río. Bueno, tiene que ver con elementos centrales que vienen resignados hace mucho tiempo, pero son discusiones que hay que dar de nuevo. Sobre el federalismo también hay que discutir. Hay que discutir que nosotros tenemos que tener un modelo de desarrollo que no sea absolutamente concentrado geográficamente en las provincias del centro o más particularmente en la ciudad de Buenos Aires y su entorno. No puede ser. Nosotros necesitamos, y tampoco se trata de tener enclaves de explotación y producción minera en determinados lugares con sueldos distintos, pero sin un proceso donde esos recursos naturales, también tratándolos como son, que son soberanía nacional, le podamos agregar valor acá, en la Argentina. Ese esquema donde nosotros tenemos recursos naturales, tenemos riquezas naturales, no es que estamos en contra de su producción, de su exploración, de su puesta en valor. El punto es cuánto valor agregado le podemos poner con trabajo argentino. No como después compramos la batería de litio que viene de afuera con el litio que viene del triángulo de acá de Argentina. Así que nosotros creo que tenemos que dar cada una de esas discusiones una y mil veces. En algún sentido, con esta expresión tan rara, tan extraña, pero que a veces es descarnada, nos permite dar estos debates. Me parece que nos permite dar estos debates. Entonces hay un papel para el gobierno de la provincia que es defender. Otro papel que es sustituir. Nosotros recibimos un montón de obras paradas, todas las obras paradas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, no vamos a poder continuar todas, pero los centros de primera infancia los vamos a terminar, las obras en las universidades las vamos a hacer, las rutas que son, aunque sea un doble esfuerzo, porque también implica mostrar un contraste y mostrar un modelo distinto, aún en tiempos complejos, en tiempos de dificultad, de restricciones, bueno, hay que hacerlo. Y también poder sostener paritarias, poder sostener no despidos, poder sostener, también es una muestra de que es un modelo viable, aún en situaciones complejas. No es imposible hacerlo. Nosotros nos han cortado todos los recursos que pudieron. Dijeron, no van a pagar sueldo, en febrero, en marzo se quedan sin plata para pagar los sueldos, no van a poder pagar los compromisos que tienen. Bueno, acá estamos gestionando, junto con otras provincias que estamos tratando de mostrar que no es la única solución, que no hay otra alternativa, que no hay otra salida. Me parece que en eso, desde el punto de vista del gobierno es esto, desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la militancia, es central. Nosotros no vamos a poder ganar, olvídense, no vamos a contratar un ejército de troles, no lo vamos a hacer. No que me dicen, bueno, ustedes van lentos, contraten su ejército de troles, que los puteen como ellos los putean a ustedes, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Yo creo que ese tipo de propaganda, ese tipo de instrumento sirve para implicar determinada política, que es una política de denigración, que es una política de desprecio, que es una política de odio, que se puede decir rápido, son puteadas. Es eso. Nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Pero tenemos otro instrumento que es muy poderoso que ellos no tienen. Tenemos un instrumento que además tiene una llegada territorial acá en la provincia de Buenos Aires, una capilaridad, una presencia que es imbatible, que no tiene ni por dónde empezar. Y que estoy diciendo contra los trolls, no contra medios de comunicación o de llegada que sean digitales. Vamos a utilizar todos los medios disponibles, pero no lo queremos hacer tampoco contratando un Durán Barba o este otro que hay ahora nuevo. No lo queremos hacer así. Lo tenemos que hacer de otra manera, que no lleva 140 caracteres, que lleva más tiempo, que lleva otros formatos, otras modalidades, que transcurre en otros lugares, transcurre en el lugar de trabajo, transcurre en el barrio, transcurre en la escuela, transcurre en cada transcurre en la básica, transcurre en otros instrumentos que tenemos nosotros, que obviamente que ahora se ven complementados y creo yo potenciados por nuevas tecnologías, nuevos formatos, pero son esos, porque finalmente lo humano somos nosotros, es el cuerpo a cuerpo. Es el cuerpo a cuerpo. Es el cuerpo a cuerpo, aún si lo hacemos con un teléfono. Es el cuerpo a cuerpo. Y eso requiere elaborar ideas, elaborar propuestas, dar discusiones, dar debates. No lo vamos a ganar diciendo cualquier verdura contra una locura, contra poner otra locura irrealizable
igualmente incomprensible, pero corta y eficaz. Claro, no va a ser por ahí. Y si lo ganamos así, no va a servir de nada. Así que lo que yo digo es que tenemos la obligación y la urgencia de rápidamente dar respuesta a esto. Y creo que hay más escucha, por supuesto que venimos de un periodo electoral, venimos de una derrota, acá en Provincia de Buenos Aires son determinadas condiciones, pero yo les puedo decir que en todo el país empieza a haber, observo donde gobernamos y donde no gobernamos. Muchos compañeros y compañeras que quieren organizarse, que quieren generar materiales, que quieren encontrar instancias, que quieren ir construyendo una fuerza política que pueda ser una alternativa a esto. Ya hemos visto que ganar las elecciones sin tener claridad y sin tener capacidad de transmitir y de dejar taxativamente para dónde vamos, de fijar rumbo, es complejo y complicado, después trae otros problemas. Así que tenemos una oportunidad de ir elaborando y ir formando esa construcción, que es una construcción popular, que es una construcción de base, que se hace en cada uno de los territorios. Si quieren, llámenla 2.0, 3.0 o 4.0, pero el instrumento es la militancia. Así que bueno, quería compartir estas palabras. Yo, sí, no, tengo mucho más, por eso tengo mucho más. Pero bueno, porque es un momento muy rico para reflexionar, para pensar, para tampoco dejarse amedrentar. Bueno, eso es lo último que digo, no hay que dejarse amedrentar. A veces, viste, vienen las olas esas, o vienen esas instalaciones mediáticas donde dice le va bárbaro en las encuestas, lo apoyan igual, le están sacando... Yo tengo una opinión sobre eso, que no es metodológico ni de la encuesta. Creo que hay momentos, hay situaciones, hay estados de ánimo, pero que a eso lo peor que podemos hacer es bajar los brazos, decir, bueno, listo, no, la gente se volvió loca. He visto también encuestas donde le preguntan, ¿están de acuerdo con privatizar todo? 80% no. ¿Están en contra de la educación pública? 80% está a favor de la educación pública. ¿Ustedes creen que tiene que Aerolíneas ser estatal? La gran mayoría a favor de que Aerolíneas sea estatal. Es decir que esto, si bien estamos en un momento de fragilidad, estamos en un momento complejo, estamos en un momento, digamos, volátil y bastante peculiar, que cuesta comprenderlo, tampoco perdamos la confianza en nuestro pueblo. No es que entonces todos se enamoraron de esta cosa de los perros que ya no están, no es así, no es así, lo digo, y no quiero porque seguro después me cortan, dicen, lo estuvo puteando, no es por ahí, pero quiero decir, no es que se volvió todo el mundo esotérico. No es que abandonó todas sus convicciones. Puede estar desesperado, puede haberla pasado mal, puede haberse enojado con nosotros, puede no ver una salida, no hay que leerlo unilateralmente así. Entonces apoyar lo que votó porque quiere genuinamente que le vaya bien. ¿Quién va a querer estar peor? Decir, ves, te pesqué, eso era un desastre. Y no, me parece que no, que eso es un proceso que lleva tiempo. Yo tengo absoluta claridad con que esto no puede salir bien, dicen, y si sale bien. O sea, si sale bien y convierte en este país en un país primario, en un país absolutamente desestructurado en lo productivo, absolutamente desigual, ¿qué es que salga bien? Salió mal. Que salga bien el proyecto de ellos es que salga mal el país. Entonces, yo no quiero volver, no quiero ni ser Irlanda, ni volver al siglo XIX, no es por ahí. Me parece que hay muchas tareas pendientes, que es mucho trabajo, que tenemos que reconquistar la confianza, la escucha, pero que si no lo empezamos a hacer, o nos decepcionamos, o nos corremos, la verdad es que estamos derrotados antes de empezar. Así que la invitación es a dar esa pelea, a dar esa lucha, a organizarse, a reflexionar, a pensar, a discutir, a militar. Y bueno, así que muchísimas gracias a todos y a todas, gracias por la invitación.